Buenas noches, este primer viernes de septiembre, bienvenidos, el gusto siempre de encontrarnos, como solemos decir, a esta linda idea del Colegio de Abogados de Rosario, nuestro querido Colabro TV. Hoy van a ver que es una noche muy especial. Primero porque nos visita un invitado al que, amén de querer mucho, porque tiene mucho que ver con mi tránsito en la vida académica y en la vida profesional, es una de las personas que mejor nos referencia en el mundo del derecho. Es alguien que ha transitado por todos los haceres del mundo jurídico, académico, profesional, institucional. Y en esta noche de viernes, para inaugurar septiembre en nuestro programa, le damos la bienvenida. Le agradecemos mucho que esté aquí dedicándonos parte de su tiempo tan valioso. Me estoy refiriendo al ministro de la Corte Suprema de nuestra provincia de Justicia, la provincia de Santa Fe, querido Daniel Herbeta. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias, muy amable por la presentación generosa. Y bueno, Gustavo, tenemos una larga historia común. Así es. Tanto que tenemos la misma corbata prácticamente. Ustedes saben que lo iba a decir. Miren si no es, señora, usted que siempre me cuenta, me pregunta qué pasa. Hoy le cuento, no nos pusimos de acuerdo. Es esta empatía. Miren, pero estamos los dos. Frente a la cámara da muy bien. Vos estás impecable con ese. No, bueno, muchas gracias, pero muy amable por tu invitación y un gusto estar con vos y compartir con vos. Vos sabés que esta idea y con el Colegio de Abogados de Rosario, obviamente, donde estuve matriculado muchos años. Vos sabés que el presidente del Colegio, Lucas Galdeano, tuvo esta idea hace un año y medio atrás y nos parecía a todos que era de relativa, difícil concreción. Y ya tiene ese tiempo, un año y medio, que semanalmente transitan distintos invitados y la cosa marcha muy bien y por suerte desde, no solo desde el colegio, porque la idea que ha tenido el directorio ha sido que esto trascienda a la sociedad civil y eso nos pareció lo más interesante. Sí, una magnífica idea e iniciativa y creo que única en los colegios de abogados de la Argentina. Así es. Bueno, yo estoy feliz y emocionado, quiero que sepan, porque por supuesto que es un invitado de lujo, está además que lo diga. Esto corre por mi cuenta, amén de su expertise en derecho penal, es uno de los juristas más encumbrados que tiene nuestro país, es un hacedor incansable, yo se lo decía antes del inicio del programa, y nos va a contar o vamos a hablar un poquito de todo lo que podamos en los tiempos siempre estrechos que tiene un programa como este. Pero Daniel, empezamos, si te parece, con algo más genérico. ¿Cómo ves la abogacía hoy? Vos sos un hombre muy comprometido con el derecho en general. Estás ahora desde tu lugar, por supuesto, institucional, como miembro del Tribunal Superior, de la Corte Suprema de la provincia, pero ¿cómo ves la abogacía? ¿Has visto que hemos vivido tiempos de cierto manoseo o si tal vez de ciertas críticas, ¿no?, al ejercicio profesional? ¿Qué te parece? ¿Qué tiempos está transitando hoy la abogacía? Bueno, hoy veo la abogacía en un tiempo complejo, pero con una gran responsabilidad y con un gran compromiso. La abogacía es una profesión increíble, una noble profesión, y bueno, hay distintas perspectivas, ¿no? Por un lado, hoy tiene un desafío muy grande. Yo no digo que los abogados son auxiliares de la justicia, son operadores de la justicia. Los abogados en ejercicio de la profesión son lo mismo que un juez, que un fiscal, que un defensor público, y desde esa perspectiva hoy tenemos un desafío muy grande que es fortalecer la institucionalidad, que es un poco recuperar, digamos, desde la abogacía la posibilidad de una convivencia pacífica, de una sociedad con libertad, con respeto, con tolerancia. Y por otro lado, las dificultades obviamente que afectan a cualquier profesión, que tiene que ver con la gente más joven, con el difícil acceso a las posibilidades de desarrollar la profesión y de poder... cada uno asume la profesión con su propia conciencia, pero en cualquiera de esos aspectos obviamente que el abogado necesita tener la posibilidad de un desarrollo personal, necesita también ser sostén de su familia o de su propia existencia, y en esa perspectiva, bueno, las cosas están un poco difíciles. Creo que el colegio en alguna medida abre muchas puertas y bueno, siempre le digo a los abogados jóvenes que han elegido una profesión maravillosa, que tienen que tener mucha vocación y que tienen que tener también mucha ilusión y pelear, porque el mentor, digamos, del método jurídico, que es Rudolf von Heering en el ámbito del derecho privado, después pasó la dogmática al derecho penal, después de inventar el método jurídico, la dogmática jurídica, escribió un libro que se llama
la lucha por el derecho. Sí. Y el derecho es lucha. Claro que y sí. por lo tanto hay que seguir luchando permanentemente. Qué claro, qué placer oírlo. Daniel habrá visto, señora, que no hace falta darle demasiadas pautas porque él habla y lo hace muy bien. Y es claro y es siempre gustoso escucharte. Daniel, te pregunto, porque además sé que podés, y lo haces habitualmente, hablas de todo, y me lo has dicho también. Y eso es muy bueno también, quiero que sepas, para quienes ejercemos la abogacía, en nuestro rol también de ciudadanos, que integramos, en el caso mío también, el mundo académico, saber que contamos con alguien como vos, en el espacio de una estatura tan elevada, un espacio institucionalmente tan importante como el que ocupas, y que siempre se preste generosamente y honestamente a hablar con libertad y con solvencia y con fundamento. Entonces te pregunto, ¿cómo ves el Poder Judicial hoy vos, desde ese adentro pleno que tenés y que has estado mucho tiempo ejerciendo la profesión también de la afuera? Y digo, ¿cómo lo ves en su funcionamiento real? ¿Cuáles te parece que son hoy sus fortalezas que las tiene y cuáles las cuestiones que habría que enmendar? ¿Y cómo te parece que está la mirada social? Te hago dos en una respecto a ese ejercicio del Poder Judicial. ¿Has visto que la sociedad, a veces desde lo que siente sensiblemente y a veces desde mitos creados, tiene una mirada respecto al ejercicio de la justicia? Bueno, empiezo por lo segundo. Dale. La mirada social es muy negativa. Digamos, los que integramos el Poder Judicial tenemos que asumir que hay dos campos que están atravesados por una crisis de legitimidad muy grande, el campo de la política y el de la justicia, paradojalmente, ¿no? Sí. Entonces, independientemente de que esa valoración se corresponda estrictamente, digamos, con la realidad, tenemos que asumir que este es un dato real. Es decir, sí, es real la fuerza cultural que tiene el argumento. La gente no cree en la justicia, no cree por lo menos en los poderes judiciales, porque la justicia es un valor. Claro, sí, sí. Vos lo señalaste muy bien, lo que existe son poderes judiciales. Sí. Ahora, ¿qué puedo decir yo? Uno tiene un diagnóstico y tiene una agenda de trabajo. Los poderes judiciales son muy diferentes. No es lo mismo el poder judicial de la provincia de Santa Fe que el de el Poder Judicial Federal de la ciudad de Córdoba, y dentro incluso de una provincia tan extensa, a veces hasta tiene alguna particularidad según las regiones, ¿no? Claro. No es lo mismo en Reconquista que en la ciudad de Rosario. Pero sí hay problemas que son comunes, que tienen que ver con matrices estructurales. Yo creo que los poderes judiciales se deben un profundo rediseño. Esta es una opinión personal. Sí. Creo que seguimos manteniendo un sistema de organización, un modelo o un proceso de trabajo, de gestión, incluso de litigación, que es de la época colonial. Claro. La estructura de juzgado es una estructura casi feudal. El expediente escrito, y acá hago una aclaración, porque, a ver, cuidado, no nos confundamos. El expediente digital o el expediente de PDF nos genera mucha comodidad a la abogacía, que uno puede trabajar desde el estudio, mandar un escrito, pero no deja de ser una forma de neoescriturismo. Por supuesto. Y no altera la trazabilidad de los procesos, claro, que es lo importante, pensando en la gente, que es el destinatario último del servicio de justicia. Entonces creo que nos debemos repensar, ¿no es cierto?, un poco este diseño institucional. Creo que hay que apuntar a una estructura mucho más flexible, no tan rígida como la que tenemos. Hoy un juez pide licencia y ese juzgado queda prácticamente paralizado. Tenemos que apuntar a separar la función jurisdiccional de las funciones de gerenciamiento. El ejemplo del tema penal es interesante y es mucho más posible en otros campos como el civil. Oficinas de gerenciamiento, de gestión, y jueces que se dedican exclusivamente a trabajar de jueces, y me parece que en ese camino también necesitamos una profunda reforma que tiene que ver con simplificar los procesos. O sea, tenemos que ir a 2 o 3 tipos de procesos, mucho más simplificados, apuntando siempre a desburocratizar y a tratar de darle a la gente una respuesta en tiempo razonable. Yo siempre digo 2 cosas. La gente que llega a los tribunales, ya sea por vía de sus abogados, a través del sistema informático o personalmente, viene con un conflicto. Y lo que necesita esa gente, para quien ese conflicto es lo más importante, son fundamentalmente 2 respuestas de parte nuestra. Primero, ser tratado con respeto, con el respeto que todos queremos que se nos reconozca. Muy bien. Y en segundo lugar, darle una respuesta en un tiempo lo más razonable posible. Es cierto.
Bueno, no puedo menos que adherir, ¿no? Por supuesto, y creo que todos los que nos escuchan, y es bueno saber que alguien que integra la Suprema Corte además lo piensa tan claramente y lo dice. También, Daniel, a ver, acá pasó mucha gente en este último tiempo atrapado e intervenido por el fenómeno de la tecnología y de la inteligencia artificial y de todo, algo mencionabas recién a la digitalización y todo esto. Además de que el colegio tiene institutos propios dedicados a este fenómeno, que trabajan muy bien. De hecho, la semana pasada me presentaron una especie de avatar, ¿viste? Uno sabe que existen, pero interactuar con ese tipo de creaciones. Pero, ¿cómo ha impactado esto de lo tecnológico, si es que ha impactado en esa estructura anquilosada, rígida que vos decís, pero que en definitiva interactúa y nutre a este tiempo histórico, a nuestra realidad? Digo, el Poder Judicial, la justicia, el ejercicio de la abogacía y la tecnología. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ves ahí? Bueno, la tecnología es una herramienta increíble que puede ser usada para cosas muy buenas, también para cosas muy malas, Sí, ¿no? sí, Hoy, lamentablemente, en lo negativo, no vinculado al Poder Judicial, pero digo, la revolución tecnológica, que es una revolución informática, comunicacional, también ha generado una enorme capacidad de manipulación psicológica de la opinión a través de lo que es todo el ecosistema mediático, ¿no? Compuesto de redes, de inteligencia artificial, totalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que tratar de usarla para cosas positivas porque verdaderamente ha generado efectos notables para mejorar el funcionamiento de un montón de cosas, fundamentalmente en materia de ciencia, pero en el caso del Poder Judicial, a ver, yo siempre digo lo siguiente: la tecnología sirve en la medida que primero cambie los procesos de trabajo. Si yo sigo aplicando tecnología a una matriz, como vuelvo a repetir, colonial, voy a resolver problemas de comodidad para la abogacía. Hoy nosotros tenemos un sistema, el CIFE, que funciona en el ámbito no penal, que es un sistema que le ha mejorado un poco las cosas al abogado, pero hacia adentro el Poder Judicial trae muchas dificultades. Claro. Hay que repensar y rediseñar. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial de Santa Fe fue uno de los primeros en informatizar y la tecnología avanza tan rápido que el que empieza último está en mejor condición que aquel que empezó hace mucho tiempo atrás. Es claro. En materia penal tenemos un sistema muy precarizado. Quiero dar una buena noticia: hemos logrado avanzar en un convenio con la provincia de Tucumán que tiene una tecnología de avanzada y que no solo permite, digamos, va a permitir mejorar de manera notable el funcionamiento del sistema de justicia penal, de agendamiento de audiencia, etcétera, etcétera, sino que tiene un nivel de producción de información en tiempo real que, por un lado, nos permite a nosotros contar con un insumo indispensable para tomar decisiones. Claro. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo información, o si la información me demora 3 días. Seguro. Y en segundo lugar, por ser un sistema de código abierto, le va a permitir a la gente poder entrar desde su teléfono, y esto es importante porque implica en alguna medida un control de gestión. Qué maravilla. Porque nosotros también tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos. Un control de gestión para toda la ciudadanía, que incluso va a poder acceder a través de un teléfono directamente a una audiencia sin siquiera tener que poner un código. Por eso reivindico dos cosas: este tipo de tecnología, y también reivindico para los casos controvertidos en todos los fueros el sistema de audiencia pública y oral, porque eso también es una forma de saber cómo trabajan los abogados y cómo trabaja un juez. Absolutamente, y que además humaniza mucho el vínculo. Yo siempre estoy diciendo esto, ¿no? De que en tiempos de tanto desafío tecnológico, yo coincido contigo en el rol herramental o instrumental que tiene todo esto, y pensarlo desde ese lugar, en donde el ser humano no pierda de algún modo el gobierno, la tutela de todo esto. Pero es cierto que yo creo que lo humano siempre es lo que nos salva, y después vamos a conversar un poquito de eso, de qué pensás, que vos además siempre reflexionás muy bien sobre estas cuestiones. Pero te quiero decir o preguntar, estamos viviendo los santafesinos un tiempo histórico, lo sabemos ya. También hemos tenido aquí a muchos de los institutos y comisiones hablándonos del asunto, que tiene que ver con la reforma, por supuesto, constitucional en la provincia, tan avanzada ya, ¿no? Ya prácticamente materializándose. Yo he visto, y la verdad que no tengo noticias al respecto porque no he hecho más que lectura de copete, algún debate al interior del Poder Judicial respecto a cómo quedarían planteadas algunas cuestiones en la reforma. Yo, brevemente en lo que pueda, pero digo para que el tiempo nos permita hablar de todo lo que queda,
¿Qué pensamos primero de la reforma constitucional? Si tenés una posición tomada, si te parece favorable, no, buena, si es una oportunidad. Y luego esto otro, si es que tenés noticias, si formás parte o no de esa comunidad reflexivamente crítica de esto. Bueno, yo desde siempre, incluso tengo declaraciones públicas, planteé la necesidad de la reforma, fundamentalmente después del año 94, Santa Fe debía adecuar su constitución provincial, muy buena constitución para la década del 60, claro, a todos los nuevos derechos y todas las problemáticas que ya incluso en el 94 se insinuaban en la reforma nacional. Yo decía, en algún momento llegué a decir que nuestra constitución estaba un poco a destiempo o fuera de tiempo y con algún envejecimiento institucional. De modo que soy un reformista en ese sentido. El proceso de reforma, bueno, nosotros hemos sido consultados respecto a algunos temas puntuales. Yo he tenido la oportunidad de elevar algunas propuestas, incluso por escrito, desde la cátedra, el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, sí, donde vos trabajás como docente. Como Perdón que no lo he dicho, pero todos lo sabemos. Además, Daniel Herbeta es titular de Derecho Penal, es director de la carrera de especialización. Es decir, bueno, nada, la facultad ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En ese ámbito también es un referente insoslayable. Perdón. Y te decía que, bueno, me parece sí que es una oportunidad histórica, pero que hay que pensar, yo he dicho públicamente, hay que tener la grandeza de pensar que una constitución es una carta de navegación para dentro de 50 años, o que va a durar 30, 40, 50 años y por lo tanto debe ser una carta de navegación para todos los ciudadanos y ciudadanas santafesinos. Nos preocupa, sí, en la cuestión del Poder Judicial, sí, hay mucha discusión en torno a los mecanismos de selección de jueces y a los mecanismos de fiscales y defensores y a los mecanismos de remoción o destitución de jueces, fiscales y defensores. Sé que se está discutiendo precisamente ahora, hoy, mañana. Esperemos que haya allí algunos ajustes, pero bueno, hay que tratar de buscar un equilibrio, porque en materia de destitución hoy teníamos un tribunal de enjuiciamiento con mayoría de la Corte Suprema. Sí. Yo nunca estuve de acuerdo, era la ley que teníamos, pero bueno, ese desequilibrio en cabeza o en manos de la Corte Suprema que teníamos o que tenemos hoy vigente no puede trasladarse al desequilibrio de otro sector o de otro poder del Estado. Hay que buscar un equilibrio porque los estándares internacionales en ese sentido lo indican. Y respecto a la selección, nunca fui partidario de los consejos de la magistratura, en general han fracasado en todo el país. Yo propuse un método, pero bueno, costo cero, pero va a haber un consejo más o menos equilibrado. Lo que sí me parece que hay que establecer es que los concursos que se hagan en ese consejo de oposición y antecedentes generen una lista con un orden de mérito, no una lista sin orden de mérito, porque la discrecionalidad política tiene que también tener algún tipo de límite. Claro, porque si no es una especie de legitimación casi abierta, ¿no? Donde sí, claro. Una lista amplia. Una lista amplia, diría casi, preferiría que se retome la facultad constitucional, que siempre tuvo el gobernador, de poder decir, propongo a fulano y me hago cargo, y la legislatura aprobará o no. Vos sabés que es muy interesante lo que decís, porque es cierto que hay una cierta tendencia que está casi en el ADN argentino de ir a 20 o a 140, ¿no? Decían antes los abuelos, es decir, los extremos y de pendular, y que a veces ciertos hechos o situaciones que parecen muy correctas, ¿no? Diríamos en el barrio políticamente correctas, terminan en la sábana corta, desbalanceando el asunto. ¿Cuánto nos cuestan los equilibrios, pero qué necesarios son? Y en una, bueno, por supuesto, constitución nada menos, que bien decís vos, es cierto, hay que tener la generosidad, que no es más que una bonomía bien entendida, de que se proyecta, ¿no? Que no tiene que ver con mi cortoplacismo, sino que se proyecta. Qué bueno eso. Te quiero hacer dos preguntas, te las voy a hacer juntas porque temo el tiempo, la gente lo sabe, lo que nos sigue, que por allí aparece nuestra inefable Marina Mejía Saldaña y nos hace el círculo del cierre. Entonces te las voy a hacer y voy a tratar de vincularlas. Primero, ¿qué opinión tenés respecto al juicio por jurado? Porque sos un experto en el tema del derecho. Y yo cuando pienso en el juicio por jurado y pienso en cierta democratización, en la participación ciudadana, no conozco, mentiría si dijera que no conozco lo que pensás al respecto, pero lo que vas a decir o no ahora, no lo sé. Y lo vinculo también con este otro preciado valor que tenemos desde hace algún tiempo ganados los hombres y mujeres en el mundo, ¿no? Y sobre todo en Occidente al menos, que es la posibilidad de expresarnos y la libertad de expresión. Porque lo vinculo, te digo, Daniel, porque esa idea de participar cívicamente en una instancia de judicialización, bueno,
llevado a esto otro también de expresarnos. Si podés hacernos una reflexión. Muy sintéticamente, algo que te va a sorprender. Como hombre proveniente en el derecho de la dogmática penal, hace años mi visión sobre el jurado popular no era muy positiva, hasta que me puse a estudiar. Claro. Y a estudiar las investigaciones empíricas que hacen en los países anglosajones. Bueno, soy juradista a muerte. Creo que es una forma increíble de democratizar un poder que está monopolizado exclusiva y excluyentemente por una profesión, que es la abogacía. Claro. El resultado, llevamos 1.200 juicios por jurados populares hechos en Argentina. Claro. Yo he visto manifestaciones en contra de decisiones de jueces técnicos. ¿Qué número largaste? Porque la gente cree de pronto que es una especie de expresión de deseo. Vos decís, ha habido 1.200 juicios por jurado popular en Argentina. Acá lo tenemos en la Santa gente Fe ahora. asume, está en este momento realizándose un juicio por jurado en Santa Fe, la responsabilidad con que el ciudadano y la ciudadana asume esta misión y esta función, y además que el jurado es juez de los hechos. Sí. Y los ciudadanos estamos acostumbrados, aunque no hayamos ejercido la abogacía, permanentemente a valorar, a tomar decisiones en la vida cotidiana, a aplicar una racionalidad que a veces puede no coincidir estrictamente con la racionalidad técnica o propia de un abogado, pero verdaderamente es una cuestión que, tiene ventajas por donde se lo mire. Bien. En primer lugar, porque implica darle oxígeno al Poder Judicial, fortalecer la independencia, democratizar, permitirle a la gente participar en un poder exclusivo y excluyente, digamos, de una profesión. Y bueno, es casi una escuela cívica, ¿no? Una escuela de formadores ciudadanos. Sí. Y respecto a la libertad de expresión, hoy estamos atravesando un momento un poco complicado. Claro, por eso lo consultamos, ¿viste? Lo pregunto porque estuvimos oyendo situaciones que, por supuesto, ¿no? Desde el propio poder, incluso institucional, lo cual lo hace también más atendible. Sí, habría que llamar a la reflexión. La libertad de expresión es un derecho constitucional que no admite, es uno de los derechos que no admite una restricción anticipada. Claro. Una restricción anticipada de la libertad de expresión, fundamentalmente del deber y el derecho a informar y a ser informado que tenemos los ciudadanos, cuando son asuntos de interés público, es una censura previa. Por eso es un poco llamativo la decisión que ha tomado el juez, que ha impuesto esta suerte de bozal, digamos, judicial, porque verdaderamente no solo la Constitución Nacional, los pactos internacionales, después de Kimmel versus Argentina, que es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo diría que la libertad de expresión prácticamente tiene un bill de indemnidad. Después cada uno será responsable, sí, claro, a posteriori de lo que dice. Quiero rescatar en este sentido que las 3 asociaciones de abogados de Ciudad de Buenos Aires se acaban de manifestar justamente en este mismo sentido y reivindicando este derecho tan preciado que hace a la consolidación y al funcionamiento de la democracia y obviamente a la construcción de ciudadanía. Sí, sobre todo escuchándote atentamente además, pensando en que para aclararle también a la ciudadanía en general, que cuando se habla de esto, no se habla de que uno no tenga consecuencias o no tenga que cargar con responsabilidades por lo que manifiesta, si esto causa daño, es erróneo, difama, etcétera, sino se trata de que no se establezca, como decías bien vos, una prohibición previa, digamos. Exactamente. Esta es la cosa. Es interesante. Daniel, antes de irse, sí, tenemos, yo lo había anunciado, ¿viste? La gente de acá, la señora que siempre me sigue todas las noches, lo sabe. Apareció nuestra queridísima Marina, que algún día tiene que volver a cámara porque acá a mostrarse, diciéndonos que tenemos que ir cerrando. Y por tanto te pediría, abusando de vos, ha sido una lindísima charla. Gracias, por supuesto, de nuevo por estar, por regalarnos tu tiempo, parte de un tiempo valioso y que no tenés en demasía. Volvamos a aquellos inicios en los que hablábamos de los aportes, de la tecnología y todo esto, pero del valor de lo humano o la trascendencia de lo humano en materias como esta del derecho. ¿Vos sos de los que sigue pensando que lo humano nos salva de algún modo, que es necesaria la presencia, la mirada de lo subjetivo en estas cuestiones? ¿O tenés una mirada más bien de tipo, no sé si apocalíptica, pero de esa resignación frente a una especie de invasión de la Matrix, en donde el ser humano, bueno, será un artilugio más? No, yo... y la abogacía es una profesión totalmente humanista. Como decía el Papa Francisco, la justicia humana, ¿no? La justicia es de los hombres, claro, en la tierra, y por lo tanto, vuelvo a repetir, la tecnología como el poder económico,
bueno, hay que regularla, siempre preservando, obviamente, esto tan valioso, ¿no? Que es el respeto por la dignidad, la dignidad humana. Y en el ámbito nuestro, en particular, en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de lo que se llama la justicia como valor, obviamente no va a haber tecnología que pueda reemplazar ni desplazar el juicio del hombre, de la mujer, y además es un tema constitucional. Es decir, yo a veces escucho, la inteligencia artificial es increíble, pero cuidado, que tiene también sus riesgos, hay que saber reglamentarla y regularla y saber usarla, pero a veces escucho el juez robot. No, el juez robot no puede existir, no solo porque seguramente va a conducir a situaciones muy injustas, sino porque además nuestra Constitución exige que la justicia sea ejercida por las mujeres y por los hombres. Qué linda reflexión para cerrar nuestro primer bloque, este largo bloque que hemos disfrutado entre todos en nuestro querido Colabro TV. Daniel Herbeta, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un viernes maravilloso para iniciar nuestro septiembre. A ustedes decirles que no se vayan. Después de este brevísimo corte, seguimos aquí en nuestro querido Colabro TV. Recuerden que todos los viernes a las 21 horas nos encontramos en este querido espacio de Vive TV para compartir este ya clásico programa que desde el Colegio de Abogados les ofrecemos para conversar, para reflexionar y para intercambiar ideas, nuestro querido Colabro TV. Así que todos los viernes, 21 horas por Vive TV. Concejales por un día, primera vez al cine y al teatro, alumnos al consejo, promesa de lealtad. Sumate en el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. ¿Buscas una rápida salida laboral? En ICR Cursos Profesionalizantes es posible. Cursos cortos en diferentes áreas, en salud, extraccionista, facturación sanatorial, auxiliar de farmacia y más. En administración, secretariado administrativo, recursos humanos, marketing, administración escolar y preceptor y más. En Rosario, Mitre esquina Peatonal Córdoba y filiales. Seguinos en Instagram como Instituto ICR.